Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema pues que en esta semana volvió a resurgir y que desde que se fundó, me refiero al sistema de transporte del Vivebus, que desde que arrancó en agosto, pues ahora sí que lo hizo en una circunstancia con muchas dudas en cuanto a su funcionamiento, con muchas anomalías en cuanto a cómo fue concebido, y que ahora en esta semana que estamos cerrando, pues volvió a plantear, volvieron a confrontarse intereses distintos. Por un lado, los de los propios concesionarios de transporte de la organización, 528 concesionarios que se agrupan en los concesionarios de transporte urbano, así se llama, CTU, que pues están diciendo que tiene una pérdida de 500,000 pesos diarios, 15 millones de pesos mensuales, y en función de eso, y aparte porque se han incrementado los gastos de los insumos que ellos utilizan para prestar el servicio de transporte, me refiero a gasolina, diésel, llanta, etcétera, pues que no les es suficiente el ingreso. Por el otro lado, la postura de los usuarios, que han rechazado toda posibilidad de alza a la tarifa, incluyendo también algunos sectores del comercio, como el de la Cámara de Comercio Nacional. Los mismos diputados, específicamente la Comisión de Movilidad Urbana, así se llama, esta comisión, se ha opuesto. Pero a mí me llamó en particular la atención un posicionamiento que el martes pasado hizo el Diario de Chihuahua en su espacio institucional, en una editorial institucional, donde plantea que la única alternativa para dar respuesta a estos problemas de servicio, a esta situación supuestamente de no solvencia económica del transporte urbano y los conflictos que ha generado, pues es la requisa. ¿Qué quiere decir la requisa? Pues es un proceso que nos va a explicar nuestro invitado, Juan Manuel Andazola. Él es coordinador precisamente de la editorial del Diario de Chihuahua. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, el Diario de Chihuahua ha estado analizando desde su inicio, desde la implementación, el desarrollo y los inicios de este nuevo sistema de transporte. Partimos de la premisa de que fue una iniciativa de gobierno, aunque ahora ha tratado de deslindarse la coordinadora de transporte colectivo, ha tratado de deslindarse recientemente de influencia de gobierno. Incluso ahorita leeremos el desplegado porque me parece interesante ver cómo se trata de deslindar, siendo que durante el periodo de Reyes Baeza se insistió muchísimo y se promovió a nivel nacional, incluso se presentó como un proyecto innovador, un proyecto de transporte moderno, un transporte colectivo, y que respondía a todo un plan de movilidad urbana. Dicho plan de movilidad urbana incluía otros aspectos como el establecimiento de ciclovías y otro tipo de cosas que también están dando marcha atrás. Podemos decir, en primer lugar, ¿qué fue lo que falló en su inicio? Nosotros consideramos que en un principio lo que falló fue el convencimiento de los concesionarios tradicionales, concesionarios y permisionarios del transporte urbano de Chihuahua. Ya venía adoleciendo una serie de fallas muy graves en el sistema tradicional de transporte urbano. Malos tratos al público, a los usuarios, junto con eso mala calidad del transporte, malas condiciones mecánicas de los autobuses, constantes fallas, accidentes, infinidad de accidentes precisamente por esas fallas. No se cumplían ni siquiera los requisitos mínimos de circulación, como es portar placas, que los conductores tuvieran sus licencias respectivas. Al contrario, muchas de estas unidades, cuando ocurría algún accidente, resulta que tenían grandes adeudos y seguían funcionando, y el concesionario no le pasaba absolutamente nada. Entonces, como solución a esto, decían, bueno, vamos a tolerar eso a fin de que, al fin de cuentas, ya viene el nuevo sistema de transporte urbano. Llega el nuevo sistema de transporte urbano
más por interés del gobierno que de los concesionarios. Los concesionarios siempre se estuvieron resistiendo a implementar este nuevo sistema de transporte. Ya veían o preveían que no iban a tener los recursos, además de que muy probablemente iban a perder una serie de canonjías que ellos gozaban como gremio. El mote del pulpo camionero era ganado a pulso, porque con ese pretexto se ganaban una serie de favores o pago de servicios que daba el gobierno a los prestadores del servicio urbano. Recordaremos que en todas las campañas políticas siempre participaban los camioneros trasladando a la gente y ese tipo de cosas, lo cual les beneficiaba a la larga, porque cuando cometían alguna irregularidad, la Dirección de Transporte pasaba por alto todas estas irregularidades. Bueno, estando así las cosas, uno decía, bueno, con el nuevo sistema de transporte esto va a cambiar. Pero en el origen, la falla definitiva fue que nunca se convencieron los concesionarios de entrarle de lleno al proyecto. Fue un proyecto prácticamente impuesto, considero yo. Entonces, ante estas circunstancias, el diario había venido analizando y había propuesto otra alternativa que era, muy bien, si el problema es de dinero, que haya un subsidio por parte del gobierno para que pueda operar esto, pero no sabemos hasta dónde ese subsidio pudiera aguantar. Pero ante la gravedad de las fallas, ahorita ya no se ve otra alternativa más que la requisa. ¿Qué es la requisa? La requisa es la apropiación por parte del gobierno de un servicio que es concesionado. Hay que recordar que la obligación de brindar el transporte público es una obligación del Estado y es una concesión, es decir, concede a otros particulares el que se pueda realizar el servicio mediante una serie de condiciones. ¿Y aquí qué es lo que está pasando? Que sí se concede, pero las condiciones no están dadas, no cumplen las condiciones para brindar el servicio que se requiere. En resumidas cuentas, y así interpretando literalmente la ley, si no se cumplen con las condiciones, el gobierno tiene no solo el derecho, sino la obligación de requisar el servicio. Y fíjate, tocaste un punto medular, porque creo que hay que desentrañar la madeja de toda esta situación. Uno, estamos hablando de un servicio público que es concesionado. Dos, que entonces debe, sí, regirse en función del interés, como toda empresa, como todo negocio, la rentabilidad. Debe ser rentable para que al particular que aspira a esa concesión le sea... le convenga. Le convenga. Pero también es un servicio público. Entonces, tiene que responder a esa rentabilidad, pero tiene que responder también a las necesidades de los usuarios. ¿Y a qué me refiero concretamente? A su capacidad de pago, esa es una, a la movilidad urbana que existe en la ciudad, de una ciudad que se ha extendido, que ha crecido extraordinariamente y que además tiene dispersos las zonas habitacionales de las zonas laborales o educacionales e incluso comerciales, que hay que hacer traslados constantes y de calidad, porque pues se supone que este nuevo esquema de servicio tenía previsto acabar con las unidades chatarras, estas irregulares que existían, ¿no? Y plantear un esquema de transporte colectivo que por un lado satisfaciera a los concesionarios, fuera rentable, y por el otro. Y me quedé con una cuestión, que no hay que olvidar que el gobierno del Estado invirtió 1.500 millones de pesos en infraestructura. Así es. ¿Te parece que regresamos con estos temas? Regresando al siguiente segmento. El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente. Todos los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla, solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa. Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Caminamos por la vida sin sospechar siquiera a dónde habremos de llegar. El tiempo y la distancia se desvanecen
en el horizonte geográfico. Conversamos a través de la lectura con un universo de ideas. El pensamiento de las mentes brillantes que iluminan nuestro andar nos lleva más allá de nuestra frontera. Ejercer el derecho es servir a la justicia. Es comprometernos con nosotros y las juventudes de México, con nuestros antepasados y con nuestro futuro. Orgullo de ser huachi. En el segmento anterior, nuestro invitado Juan Manuel Andazola, coordinador editorial del Diario de Chihuahua, nos toca un punto medular. Uno, recapitulo así brevemente para decir, esto es un servicio público que fue concesionado a particular. Y por eso yo también me llamó la atención que tanto los concesionarios como el mismo gobierno pues pretendan deslindarse unos de otros, cuando en este esquema de concesión pues no pueden deslindarse ni uno ni otro. Ni uno no puede decir, espérate, yo soy una empresa privada y yo no tengo nada que ver con... porque es falso. Así es. Y el Estado, por su parte, ¿verdad? Tampoco puede decir, no, pues eso es un asunto de particulares, a mí no me involucren, porque es su responsabilidad constitucional, ¿verdad? Y de esto se deriva, ya se está derivando un conflicto. Tú hablabas hablaba de este desplegado que es sintomático. Exactamente. La Coordinadora de Transporte Colectivo publicó el domingo pasado a la opinión pública: la empresa CTC, Coordinadora de Transporte Colectivo, constituida desde el mes de febrero de 2012 y conformada por 528 concesionarios, convoca a la sociedad chihuahuense a no permitir que los intereses políticos de unos cuantos perjudiquen el gran esfuerzo que como empresarios locales estamos realizando para consolidar la transformación del sistema de transporte público, buscando darle a los chihuahuenses el servicio de calidad que se merecen y proyectando a la ciudad como una de las entidades que transita hacia la modernidad. Si bien es cierto, este gran esfuerzo se concretó por la gestión y apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal, hoy en día la operación y manejo del videobús es completamente independiente y está a cargo exclusivamente de la CTC. Vil mentir. El videobús es de todos, por lo que al llevarse a cabo acciones que dañan tanto a la infraestructura como su operación, no se está afectando a un gobierno o figura política. Lo que realmente se está lacerando es el patrimonio de los chihuahuenses. Responsable de la publicación, licenciada Selene Orrantia, coordinadora de comunicación social de la CTC. ¿Qué ves tú atrás de este deslinde? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué lo motiva? ¿Cuál es el propósito? El propósito, evidentemente, es es un golpe mediático que trata de desviar la atención y quitarle la responsabilidad prácticamente al gobierno del Estado. Ahora, trata de responsabilizar o de echar culpas a la sociedad de que si atacan al videobús se está atacando al patrimonio chihuahuense. ¿Cómo es posible esto, no? Ahora, ¿cuál modernidad? ¿Cuál servicio? ¿Qué es de lo que se quejan constantemente estudiantes y empleados? A ver, vámonos por partes, porque me parece que sí es importante hacer un diagnóstico ante nuestros televidentes para que usted forme su opinión de lo que estamos hablando. Vamos a empezar por el servicio. Se dijo que iba a haber un sistema de una ruta troncal que iba a ser complementado con rutas alimentadoras, que iban a estar ramificadas en las principales colonias, respetando de alguna manera el esquema anterior que existía, pero propiciando una mayor movilidad, ahorro del tiempo del eje norte-sur o sur-norte. Así es. ¿Verdad? ¿Esto se ha cumplido? Falso. Falso completamente. Quien asista a la universidad, quien asista a las preparatorias, el mismo Coparmex, la Canaco, se han quejado del mal servicio que está brindando ahorita, sobre todo las rutas alimentadoras. Aquí hay dos aspectos, la ruta troncal y las rutas alimentadoras. Las rutas alimentadoras fueron reducidas al mínimo y siguen las mismas unidades con los mismos defectos
Y no es cierto que se renovaron las unidades. Lo único que nuevo fue el nuevo sistema, en el nuevo sistema, los vehículos de la ruta troncal, que dicen, no son 120, son 85, bueno, tantito peor. Sí, porque habían dicho que iban a ser 120. Ajá, así es. Y para estar en circulación una cantidad y los otros de reserva. Ahora, ¿cómo van las rutas alimentadoras? ¿Cómo van los de la ruta troncal? Los de la ruta troncal siempre van llenos. Habían dicho, bueno, que iban a ser vehículos cómodos, hasta con Wi-Fi y demás, para que los estudiantes pudieran ir ahí haciendo sus tareas. Imposible, esto es caricaturesco, de veras. O sea, ¿quién va a poder utilizar de esa manera como se había prometido esas unidades? Si entran a empujones prácticamente. Entonces, esto es una falacia, ¿no? Ni hay tal modernidad, ni hay mejora en el servicio. Ahora, las rutas alimentadoras redujeron sus espacios de manera que la gente ahora tiene que caminar mucho más para poder subirse a una ruta alimentadora. Luego de la ruta alimentadora tiene que pasar a la ruta troncal y en la ruta troncal tiene que esperar mucho tiempo. Los estudiantes tardan, si antes tardaban 20 minutos en llegar a la universidad, ahora tardan 45 minutos o más, hasta una hora, para poder tener acceso, ¿no? Cuando estuvimos aquí, cuando se iba a inaugurar el Vivebus, estuvo aquí la coordinadora del programa de movilidad urbana, no digo el Vivebus, y ella en ese entonces nos dijo que el recorrido de norte a sur o de sur a norte iba a ser de 45 minutos máximo, y que eso representaba un ahorro muy importante porque decía que en el esquema anterior, por el congestionamiento vial que se generaban las principales arterias o avenidas que comunican a la ciudad norte-sur, pues se hacía hasta 1 hora y pico. Pero por lo que yo he leído y las quejas que he escuchado, pues se mantiene el mismo tiempo, por un lado. Sí, así es. 2, respecto al servicio. En el caso de las rutas alimentadoras, no fue la cantidad de unidades que se dijo, que por cierto eso puso a descubierto otro fenómeno, que había particulares con concesiones que no tenían unidades. Porque eso fue, o sea, Sí. el cálculo de los camiones que iban a integrarse como unidades en las rutas alimentadoras, a la hora de la hora, ya cuando hicieron el censo, el conteo, ya que tuvieron que entrar en acción, pues unas estaban yonqueadas, otras las estaban arrastrando. Pero, en grúa. ¿qué acaba de decir Gustavo había nada. Morales? Que entre los vehículos que no alcanzaron a entrar en la regularización de los vehículos extranjeros, el censo de chuecos, sí, regularización estaban una infinidad de camiones urbanos. Entonces, ¿cómo es posible que un sistema moderno de transporte no haya verificado que trajeran placas otra vez los vehículos de las rutas alimentadoras? Entonces, ¿qué supervisaron? Volvieron a entrar las mismas unidades de antes con el más reducidos y con trayectos también más reducidos. Entonces, fue una falacia esa. Y otro aspecto en el marco del servicio, por lo que ellos mismos están diciendo, ¿no? No calcularon la demanda de usuarios. ¿Tú sabes cuál es realmente en el plan de movilidad urbana se hablaba o se hacía una proyección de que el sistema del Vivebus podía dar servicio a 300,000? Es lo que dicen habitantes. todavía, es lo que sostienen. Precisamente con una encuesta que una de las dependencias hizo, creo que fue el propio gobierno, el propio Congreso del Estado. Sí, el Congreso. El Congreso del Estado. Dice, encuestaron nada más a 100, pero no tomaron en cuenta que estamos brindando servicio a 300,000 personas diarias. Eso es lo que dicen ellos. Y esto lo toman como una campaña en contra, para descalificar, y es un recurso también muy recurrente, que para descalificar una crítica válida se ataca y se trata de invalidar a quien hace la crítica y no la crítica misma. No sé si me explico. Sí, o sea, no se rebate el argumento, sino el emisor del argumento. Así es. Entonces, viene de la oposición, bueno, no vale porque viene de la oposición, ¿no? Sin tomar en cuenta que lo que hay que revisar es lo que se dice, no quién lo dice. Y bueno, la crítica es válida en este momento. Y lo peor es que si se toma en cuenta este argumento, las contracampañas en muchas ocasiones resultan muy perjudiciales porque dejan las cosas como están. Si se toma en cuenta, no, son argumentos de la oposición. Entonces ya las cosas deben quedar así como están, ¿no?
Pero esto es un asunto más que de debate de cuantificación, o sea, yo creo que puede haber registros muy puntuales, porque se usa una tarjeta pues para ya tener no una proyección, sino una cuantificación real de cuántos usuarios tiene el sistema de transporte. Regresamos con esto porque eso nos lleva a otra cuestión, lo que es la situación financiera real de este sistema de transporte Vivebus. London Café, un lugar para disfrutar. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Estamos tratando de hacer en esta conversación con el licenciado Juan Manuel Landasola, coordinador editorial del diario, un diagnóstico del sistema del Vivebus. Empezamos, bueno, pues la responsabilidad, vamos a decirlo así, legales, de acuerdo a la figura de concesión que tienen tanto la empresa como el gobierno. En el otro segmento abordamos lo relativo al servicio de las rutas alternas y las rutas troncal, y la ruta troncal. Me gustaría pasar a otro aspecto que está muy relacionado con eso, porque creo que esta indefinición en cuanto a cuál es realmente el número de usuarios del Vivebus permite una especulación en cuanto a si es rentable o no es rentable. En esta semana, los días pasados, la vocera del CTU sale y dice pues que el Vivebus en el esquema y prepara el terreno del pago de 620 por 3 viajes, ¿verdad? 6 pesos al inicio, 2 a la siguiente, 2 al siguiente y 0 al final, no permite un ingreso suficiente para absorber los gastos de operación y los gastos de mantenimiento de las unidades y gastos administrativos y todo lo que de ahí se deriva. Y que tiene una pérdida de 500,000 pesos. Pero diarios. Pero ella me llamó la atención, habla de que son 100,000 usuarios. Entonces, pues es donde le da los 15 millones de pesos mensuales. Hay otros, incluyendo, apoyado en los datos estos del programa de movilidad y del estudio que hizo la comisión esta legislativa, que dice, no, son 300,000. Y calculan un gasto bajo, porque de entre 10 pesos por usuario, y son 300,000, entonces son 30 millones. Para empezar, ya ahí estamos hablando de dos cantidades totalmente distintas en base a esta indefinición, supuestamente. ¿Cuál es tu opinión? Creo que además de indefinición hay falta de transparencia. Exactamente, no hay cuentas claras, no se ha publicado ninguna auditoría al respecto. Creo que en estas condiciones lo que está tratando de hacer el gobierno del Estado es ignorar el problema, taparlo, porque tampoco se han comprometido a sacar a la luz cuál es la realidad financiera en este momento del Vivebus. A esto hay que aunar el interés que hay de los empleados y quizá de los mismos concesionarios de que el sistema truene. Porque creo que desde un principio, y hubo manifestaciones abiertas, de que los mismos operadores estaban tratando de hacer que tronara el sistema. ¿Por qué? Por un interés muy práctico. Antes manejaban dinero con el cual una gran parte se podían quedar ellos, y ahora ya no. Allá no le interesa a un operador estar ganando un determinado sueldo, cuando antes podía ganar muchísimo más con el dinero que se quedaban. Ellos cumplían su ruta
y una parte se la daban al inspector, otra parte se la tenían que dar al patrón y otra al dueño del camión y de la concesión, y otra gran parte se la podían quedar ellos. Curiosamente, nada más que aquí habría que analizar qué es lo que conviene. Curiosamente, el planteamiento, por ejemplo, de FEDECO y de otras organizaciones populares es que vuelva al sistema otra vez de pago en efectivo. Ahora, ¿hasta dónde eso es conveniente y hasta dónde no? Si vuelve de nuevo el sistema de pago colectivo, existe el gran riesgo de que vuelvan las anteriores mañas y las triquiñuelas y vuelva otra vez la plena corrupción nuevamente al sistema de transporte colectivo. Es un riesgo. Y esto es un asunto, mira, que bueno que lo tocas así, porque el problema no es si conviene o no conviene a los concesionarios. Ya hemos hablado en estas circunstancias de que hay un esquema mixto. Es decir, aquí hay una responsabilidad compartida. Y entonces, y hay un beneficiario afectado, finalmente, que es el usuario. Entonces, yo coincido con tu premisa que en este análisis de que hay muchos concesionarios que nunca han estado de acuerdo con el Vivebus y que la inmensa mayoría de los choferes tampoco lo estaban, incluso por eso se fueron muchos. Y aquel famoso paro que se produjo fue de alguna manera estimulado, impulsado por los propios concesionarios, con dos propósitos. Una, pues para ver si metían ruido al esquema. Y el otra era para que el gobierno le subsidiara los finiquitos o liquidaciones en el tránsito de personas físicas, personas, ¿sí? A ya una figura moral, ¿verdad? Como es la CTU. Entonces, porque eso obligaba a rehacer contratos, relaciones laborales, más bien, y establecer nuevos contratos. Pero tampoco ha quedado claro en cuánto quedó esa situación. Bueno, ese es un punto. El otro punto, ¿qué hay de la inversión que el Estado hizo? Porque hasta donde yo sé, me desmiente si no es así, también fungió como aval, o sea, no solo le invirtió en la infraestructura, que fue buena parte, eso fue una parte de los 1.500 millones. La mitad de esos 1.500 millones fue, de alguna manera, un soporte, un apalancamiento, ¿verdad? Para los que, a la empresa para que pudiera adquirir los camiones. Así es. Así es. Bueno, tampoco hay que creer. ¿Cómo se está pagando eso? La pregunta es si se está pagando. Pues bueno, o sí, si se está pagando, para empezar. Sí, ¿no lo han dicho? ¿O quién ha podido hacer un diagnóstico preciso de la situación financiera del Videobús ahorita? No sería tiempo de hacerlo, claro, pero ¿por qué no se hace? Yo no sé todavía. Se me hace que le están dando largas al asunto, están dejando crecer el problema y esto no sé en qué vaya a derivar porque la situación ahorita está prácticamente insostenible. Es por eso precisamente que nosotros estamos planteando que no hay de otra. Ahorita es momento de la requisa y que el gobierno se haga totalmente responsable del transporte urbano en el municipio de Chihuahua. Pero entonces, y estas, requisar es no solo es quitar las concesiones, serían las unidades también. Claro, todo el sistema. Sí. Yo no sé qué pasaría si viniera alguien que dijera, vamos a poner la ciudad como estaba y vamos a poner los camiones que había, las rutas antiguas que había. Es ilusorio, ¿no? Es ilusorio, porque ya el mal ya está hecho. Pero es regresivo, ¿no? Porque tampoco podemos decir que era mejor el anterior sistema. No, a lo que me refiero, que era lo que la gente quería. Lo que la gente quería era mejores unidades, buen transporte, buen trato, que cumplieran las condiciones que siempre se comprometieron a cumplir los concesionarios con los operadores, con las unidades, con las rutas, con los tiempos de circulación, que no se cortaran antes. Pero eso, para eso, le trataron de dar el toque mágico del Videobús, lo cual no vino a resolver nada. A mí me llama la atención, porque, bueno, al menos que lo estén ocultando también, pero hasta donde yo sé, en Ciudad Juárez se puso ya también en funcionamiento. Y yo no he visto mayor problema. O sea, no como aquí se generó esto.
sé que también es una sola ruta troncal, e incluso me dicen que la infraestructura es mejor aquí que la de allá. No sé, pero yo no he percibido quejas. Y es un esquema mixto, es igual, ¿no? Sí. Mixto. ¿Tú tienes información? No tengo información respecto a... Sé que hubo dificultades. He leído nada más algunas críticas del sistema, pero no veo la inconformidad generalizada como se ha dado aquí en Chihuahua. No sé, tendremos que preguntarle a alguien que lo esté viviendo en Ciudad Juárez, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con otro tema que me parece que es fundamental. Este sistema de Vivebus se encuadra, vamos a decirlo así, a un esquema más global, que es el de movilidad urbana. ¿Qué ha pasado con esto? Porque se supone que era un programa integral. Regresamos con este tema. Caminamos por la vida sin sospechar siquiera a dónde habremos de llegar. El tiempo y la distancia se desvanecen en el horizonte geográfico. Conversamos a través de la lectura con un universo de ideas. El pensamiento de las mentes brillantes que iluminan nuestro andar nos lleva más allá de nuestra frontera. Ejercer el derecho es servir a la justicia. Es comprometernos con nosotros y las juventudes de México, con nuestros antepasados y con nuestro futuro. Orgullo de ser huachi. Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. En este mar de falta de información, de poca transparencia, de choque de intereses, se ha perdido de vista lo que yo considero pues es un eje fundamental, el que este sistema del Vivebus implicaba una concepción, un sistema de transporte público cualitativamente distinto al anterior, y se enmarcaba en un estudio de movilidad urbana. Y entonces no se trataba solo de cambiar unidad, pues, para decirlo así coloquialmente, sino de establecer un nuevo esquema, porque supone que de este se iba a generar otra ruta alterna, otra ruta troncal, y se iba a ir haciendo un tejido de rutas que facilitaran esa movilidad urbana, que esto tiene impacto en la economía, y tiene impacto en la economía tanto de la familia, del usuario, como del Estado, ¿verdad? Porque el tiempo que se pierde en un traslado o en la espera de un traslado, pues tiene un costo económico importante, ¿no? En términos de hora hombre, ¿no? Pero ya no se habló de esto, Juan Manuel. No, y si vemos las más recientes declaraciones también de la vocera de la Coordinadora de Comunicación Social de CTC, es con la pérdida que dicen que están teniendo, que ahorita es impensable considerar una nueva ruta troncal. Entonces, se están deslindando de un compromiso. Exactamente, eso es en principio. Entonces, si ni siquiera eso es posible, habría que ver en qué consistió los demás elementos del plan de movilidad urbana, que era desalentar el uso del automóvil, lo cual pues tampoco ha sido. Crear las ciclovías. Empezaron con trayectos muy cortos y que eran riesgosos porque terminaban los trayectos abruptamente en avenidas muy transitadas, peligrosas, dígase aquí en la División del Norte, dígase también en el Paseo Bolívar, que eran pedacitos nada más. Entonces nunca se estableció realmente un circuito, exactamente.
Entonces, esto era también muy riesgoso para los mismos ciclistas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ya se empezaron a cancelar las ciclovías. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Un plan de movilidad urbana totalmente frustrado, una idea sin fundamento, acompañado de un plan de transporte urbano que tampoco se tuvo ni siquiera el estudio de mercado necesario para calcular la demanda potencial, porque si eso hubiera sido, no sería insuficiente el número de autobuses necesarios tan solo para la ruta troncal. Entonces hay una serie de deficiencias que yo considero que el plan de movilidad urbano quedó nada más en eso, en planes y en planes frustrados. Y hay, los planteamientos están muy definidos. CTU, ¿qué quiere? CTU lo que quiere es, uno, deslindarse de la obligación de la segunda alterna, ruta, que le incrementen las tarifas, o sea, que se eleven el pasaje, lo que así cuesta, que de alguna manera haya tolerancia a la situación de los camiones obsoletos, irregulares, malas condiciones que están circulando. No habla nada de la ampliación de las rutas alternas, no, que ha sido una demanda, pero al mismo tiempo no ha presentado un programa o una información transparente que permita en su manejo financiero pues hacer una corrida y por lo tanto una planeación a mediano y largo plazo, porque pues ahora sí que es casi la palabra de unos contra el otro, ¿no? Ellos dicen, no es rentable, ustedes lo dicen en el editorial, bueno, pues un negocio que no es rentable lo traspasas o buscas la forma de deshacerte o buscas la forma de hacerlo rentable, porque digo, no hay más, claro, más salidas que en esta. En esas dos perspectivas, a mí lo que me interesa como ciudadano, como contribuyente y a los usuarios creo también, es, primero, pues estén cumpliendo ese compromiso de esa red de movilidad urbana que a mí me parecía y yo simpatizo con la idea de abatir el uso del automóvil, de privilegiar el transporte público, eso no solo en aras del beneficio del usuario, sino también de la ecología, por ejemplo, ¿verdad? Que, son muchas las ventajas de contar con transportes públicos de calidad y eficientes y baratos, ¿verdad? Que realmente permitan el desplazamiento de las demás, para ir quitando esa cultura del automóvil. Pero bueno, pero también CTU tiene que rendir cuentas respecto a eso. Pero también, yo insisto, el gobierno nos debe decir a los contribuyentes, porque es con dinero los contribuyentes, cómo se están pagando, si es que se están pagando, esos 1.500 millones de pesos. ¿O qué? Porque yo digo, a ningún otro empresario, a ninguna otra empresa le sueltan 1.500 millones de pesos. Se metieron a fondo perdido. ¿Pero a qué? O sea, es lo que pues ya ves, ahí está el tema de la deuda también pública. Y entonces, pues no estamos hablando de una cantidad menor, no es quítale un pelo al gato, ¿no? Es una cantidad fuerte. Y tampoco en ese aspecto ha habido. Mi pregunta en estos dos ámbitos es, ¿hay el Congreso, ten posibilidades o quién de hacer una auditoría respecto a esta situación? Pues la autoridad fiscalizadora es el Congreso y creo que lo debe hacer. No solo mediante encuestas, sino exigiendo números, exigiendo pues, rendición de cuentas, simple y sencillamente, ¿no? Y creo que lo tiene que hacer. El Ejecutivo tiene la autoridad de ejercer la requisa, pero puede muy bien el Congreso del Estado ejercer una presión, no solo mediante un acuerdo o un voto para una exhortación al Ejecutivo, sino exigir como responsable del destino del dinero de los contribuyentes, cómo están ahorita las cuentas, ¿se está pagando la deuda de los 1.500 millones de pesos o no? Luego, ¿cuál es la perspectiva? ¿Se va a subsidiar? O si no, señores, esto se acabó y lo tiene que se nos aclara, es un subsidio a tanto plazo, así ¿verdad? A 15, a 20, a 30 años, no sé, pero que se vea que está efectivamente ya cobrándose, porque pues yo no concibo. Ahora, de los 528 concesionarios, ¿cuántos están comprometidos con el proyecto? ¿Se sabe? Yo no sé. No, pues no sabemos. Incluso ahí en una columna se dijo
que había un conflicto interno. Ya de entrada hubo un relevo de quien lo presidía el consejo de esta empresa, y que así se planteó, y nadie dijo nada, no lo admitieron, lo cual tampoco que sí que se hace, pero al menos se planteó el tema de que esta situación estaba siendo aprovechada por los concesionarios con mayor poder económico, con mayor relación, con mayores unidades, porque ya no para quedarse con camiones, sino para quedarse con acciones, porque en este caso, pues ya como empresa, como figura ahora, pues tiene que haber acciones, es una sociedad de accionistas. ¿Qué sabes tú al respecto? Lo que sé es que desde un principio hubo una serie de diferencias entre los mismos concesionarios. Quizá hubo algunos que previeron que se podía sacar ventaja de la situación, ¿no? Pero ya ahorita como están las cosas, yo lo que avisoro es un conflicto interno y que no pueden presentar un frente común. Pero esto llevaría una capa, porque cuando hablamos del pulpo nos referimos no solo en el aspecto político, todo el mundo sabe en Chihuahua que muchos de los concesionarios fueron líderes sindicales, se hicieron de esas unidades, adquirieron esas concesiones a cambio de favores políticos. A eso nos referimos cuando mencionamos que el corporativismo sigue estando presente en este tipo de decisiones. No más que ahora no puedes ejercerse de la misma manera porque ya es una empresa. Curiosamente ahora ya no se llama CTM, ahora se llama CTC, pero que las prácticas siguen siendo singularmente las mismas. O sea, en lugar de tener antes el pulpo camionero de la CTM, ahora tienen el pulpo camionero de la CTC, pero muy mermado. Y a lo mejor, yo no sé, de esos 528 concesionarios, ¿cuántos quedaron fuera y cuántos van a tratar de seguir acaparando el negocio? Vamos a una pausa, regresamos al segmento de conclusiones, porque este punto me parece que es medular. Con el Videobús siempre llegaremos temprano a la escuela. Y con el internet gratuito, nuestros traslados serán mucho más agradables. Con tu tarjeta Vivebus preferencial, todos los estudiantes tendremos el 50% de descuento en la tarifa. Tramitarla es fácil y rápido. A ti y a mí, el Videobús sí nos conviene. Cuando inició en agosto del año pasado, se puso en funcionamiento el Vivebus, el sistema de Vivebus. El gobernador dijo que este sistema de transporte iba orientado a dos cosas: acabar con los viejos vicios y a prestar un mejor servicio. Todavía hace unos días lo reiteró y dijo que mientras estas dos situaciones no se atendieran, y creo que fue muy claro, a diferencia de la Dirección de Transporte, fue muy claro en decir, mientras no se resuelvan estos dos problemas, no vamos a autorizar un alza al pasaje. Bueno, sin embargo, los vicios persisten, el mal servicio persiste. Y como dice el dicho, aunque el monje no hace el hábito, ¿no? Y aunque se viste de seda, monje se queda. Y el pulpo, pues sigue siendo pulpo, aunque se llame ahora coordinador de transporte urbano. Así es. Como dices tú, ya no es sindicato de CTM o Croco, lo que sea, es eso. Pero los intereses son los mismos, con un agravante que ahora hay mayor opacidad, porque ya con la cubierta de empresa privada, pues ahora ya, y por ahí lo leí, creo que el asesor de Fedeco dijo, yo pedí la lista de concesionarios, que se haga transparente la lista de concesionarios, y no. Yo creo que sería uno de los aspectos fundamentales para darle transparencia. Saber quiénes son. Nunca la han dado, ni en el anterior sistema, ni en el transporte. El diario le ha pedido muchas veces la lista de concesionarios, nunca la han dado. Que porque es confidencial, que porque se afectan algunos intereses, pero sería muy bueno saber exactamente quiénes son los concesionarios ahora. Pero aquí hay otro agravante, es el mismo pulpo, pero tiene menos que comer. Entonces, o el dinero no es suficiente,
porque ese pulpo, al quitarle el manejo del efectivo a una gran parte de los operadores del sistema, se restringen la capacidad de distribución. Quizá a algunos tentáculos del pulpo ya no les esté llegando la proteína, ya la no tengan tinta, vamos la a decirlo tinta, así. exactamente, ya no tienen tinta para defenderse, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Es el mismo pulpo, pero hay menos recursos. ¿Dónde están los recursos? En realidad es una crisis financiera, algo se tiene que hacer, pero primero hay que transparentar. Sí, y esa transparencia tiene que ir en cuanto a quiénes son los accionistas mayoritarios, quiénes están al frente de la dirección, si están a sus propios socios rindiéndoles informes mensuales o bimensuales o trimestrales, no sé, pero se supone que debe haber, pues, en los esquemas de las sociedades anónimas, un consejo de vigilancia, se deben de hacer informes, pero además yo creo que muchos de estos están molestos, y esa es una percepción muy personal, y lo aclaro, porque los metieron al orden legal, porque no es lo mismo, tú puedes evadir al fisco, si tú manejas dinero en efectivo, en la morralla, pues ¿cómo te van a supervisar tu ingreso? ¿Sí? ¿Cómo te van a tasar el impuesto que debes de pagar? Si tú dices, pues yo declaro tanto, pero tú estás agarrando el dinero en efectivo. Así es. Y día con día, además, ¿no? No hay forma de darle seguimiento a eso. Ahora no. Ahora está el sistema de las tarjetas, hay un registro que el fisco perfectamente pues, puede decir, a ver, préstenme la información respectiva, y hacen el cargo. Yo creo que también ese es otro factor que los tiene, Así es. al menos desconcertados y no saben qué hacer. Y hay otros dos. Uno, ¿cuál es la relación entre los concesionarios reales que están moviendo ahorita el sistema y el gobierno? Hay compadrazgos, son los mismos. ¿Hasta dónde hay relaciones de unos con otros? ¿Hasta dónde hubo también conflicto de intereses ahí en el que dijeran, ponte abusado porque aquí se va a estar moviendo eso? Ese es otro. Y el otro que yo no quisiera dejar pasar es, la ley de transporte establece que quien brinde el servicio como condición debe manifestar la solvencia económica para poder prestar el servicio. De raíz, ahí ya esto no funciona. Es uno de los requisitos incluso para otorgar la concesión. Exactamente. Entonces, debes garantizar que tienes la capacidad, la experiencia y la solvencia. Y en toda obra pública así es. Así es. Así es, o sea, muchas obras en la obra pública, la empresa se compromete a que la va a sacar adelante, y infinidad de veces el gobierno no es un gran pagador. ¿Cuántas veces las mismas empresas tienen que solventar y subsidiar hasta que les llegue el dinero, el recurso oficial de la parte oficial, pero la obra no se para? Entonces, ¿cómo es que ahora se están quejando de esa insolvencia cuando la solvencia era un requisito sin el cual no se les debió haber dado? Y aparte hay otro elemento adicional, el sistema paralelo que parece que es el cochinito fuerte del servicio de maquiladoras, que son los mismos concesionarios, que yo no sé si ya está englobado dentro de la CTU o eso lo prestan en lo individual cada uno de los socios. No sé, parece que creo que es en lo individual, porque también ahí están sacando números, yo no sé qué tan acertados sean, pero ya hay cálculos de que hay 1 millonada también ahí pagándose mensualmente. Habría que ver. Bueno, en este contexto al que hemos tratado de informar a usted de cuáles son las aristas, ¿verdad?, de este problema que se está viviendo en Chihuahua con el Vivebus, la pregunta obligada es, también suena bien lo de la requisa, que el Estado se haga cargo del transporte. La pregunta que estoy seguro que muchos ciudadanos se hacen, ¿y no saldrá más caro el caldo que las albóndigas? En términos financieros, en términos de responsabilidades, no sé. Ustedes, al hacer el posicionamiento público, ¿evaluaron eso? Sí. ¿Qué viabilidad real y beneficios tiene esto? Yo creo que la viabilidad financiera la tiene que calcular el Estado. Lo que nosotros estamos viendo es un servicio sumamente defectuoso, un servicio ineficiente, y es un servicio que debe brindar el Estado, y el Estado como tal tiene que responder por él. Si con quienes se comprometió de la iniciativa privada,
no están respondiendo. El Estado tiene ya sea la requisa y se lo otorga a otros o definitivamente que lo maneje. Para eso iba. Otra posibilidad es la municipalización también del transporte, que es a lo que también se han resistido. O sea, no han dejado tampoco que el municipio tome las riendas del transporte público en su propio municipio. Que si se hace de manera inteligente, si se hace con empresarios que realmente se responsabilicen, a lo mejor hasta podría ser una fuente de ingreso para el mismo municipio. Sí, porque yo creo que esto sí es importante. Me queda muy claro que como están funcionando las cosas, pues el mismo gobernador lo reconoce, dice, no se han resuelto todos estos problemas, los vicios y el mal servicio. Y para mejorar el servicio tienen que acabarse los vicios, esa es mi perspectiva. Así es. ¿Verdad? Entonces, el posicionamiento de ustedes va en la ruta de quitar esos vicios. Bueno, pero tiene que verse también cómo repercute en la prestación del servicio. ¿Y qué esquemas? Porque es cierto lo que tú dices. Otro esquema podría ser, tú no estás cumpliendo, ¿verdad?, a lo que te obligaste al aceptar la concesión, bueno, te la quito y la pongo de nueva cuenta a concurso, a subasta, o como se llame, ¿verdad?, a licitación. Más bien, licitación. Habrá otra licitación para que quien sí tenga la solvencia, sí tenga el interés, sí de sacar beneficio económico personal, pero también de prestar ese servicio con calidad, pues lo haga. Pero, ¿crees que llegamos ya a ese punto de estirar la liga y de que quiebre? ¿O crees que va a haber una renegociación, o estudio de factibilidad? ¿Cómo va a quedar con esto? Como están funcionando las cosas, creo que están tratando de ignorar el problema, no le están entrando al toro por los cuernos. Y hay algo fundamental aquí. ¿Cómo son otorgadas las concesiones? ¿Cómo eran otorgadas antes y cómo se otorgaron ahora? Que respondan también a eso. Ahí están las preguntas que quedan a su reflexión. Espero que esta conversación con el licenciado Juan Manuel Andazola le haya sido de utilidad. No pretendemos de ninguna manera decir que tenemos la verdad de nada, pero sí de poner a su disposición la información disponible para que usted saque su propia conclusión. Yo te agradezco mucho esta conversación, Juan Manuel, y a usted su atención, y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial.